Profecías de santos y beatos. Beata Ana Catalina Emmerich. 1774-1824. 13 de mayo de 1820. Una vez más, vi que la iglesia de Pedro estaba siendo socavada por un plan elaborado por la secta secreta, es decir, los masones, mientras las tormentas la dañaban. Pero también vi que la ayuda estaba llegando, cuando la angustia había alcanzado su punto máximo. Vi nuevamente a la Santísima Virgen, ascender sobre la iglesia y extender su manto sobre ella. Vi a un papa que era a la vez gentil y muy firme. Vi una gran renovación, y la iglesia se elevó alto en el cielo. Pontífice angélico. Profecía católica. Yves Dupont. Julio de 1820. Vi al Santo Padre rodeado de traidores, y en gran angustia por la iglesia. Tuvo visiones y apariciones en su hora de mayor necesidad. Vi a muchos obispos buenos y piadosos. Pero eran débiles y vacilantes, su cobardía a menudo prevalecía. Luego vi que la oscuridad se extendía alrededor, y que la gente ya no buscaba la verdadera iglesia. La vida de Ana Catalina Emmerich. Reverendo Carles Schmoger. Agosto a octubre de 1820. Veo más mártires, no ahora sino en el futuro. Vi a la secta secreta, los masones, socavando implacablemente a la gran iglesia. Cerca de ellos vi una bestia horrible que subía del mar. En todo el mundo, gente buena y devota, especialmente el clero, fue acosada, oprimida y encarcelada. Tenía la sensación de que algún día se convertirían en mártires. Nota. La época de gran persecución antes de la renovación, cuando la iglesia había sido destruida en su mayor parte, por la secta secreta, los masones, y cuando solo el santuario y el altar todavía estaban en pie, vi a los destructores entrar en la iglesia con la bestia. Allí se encontraron con una mujer, de porte noble, que parecía estar embarazada, porque caminaba lentamente. Al ver esto, los enemigos se aterrorizaron, y la bestia no pudo dar más que un paso hacia adelante. Proyectó su cuello hacia la mujer como para devorarla, pero la mujer se dio la vuelta, y se inclinó hacia el altar, tocando el suelo con su cabeza. Entonces, vi a la bestia emprender la huida hacia el mar nuevamente, y los enemigos huían en la mayor confusión. Entonces, vi a gran distancia una gran legión que se acercaba. En primer plano vi a un hombre en un caballo blanco. Nota. La llegada del gran monarca. Los prisioneros fueron liberados, y se unieron a ellos. Todos los enemigos fueron perseguidos. Entonces, vi que la iglesia estaba siendo reconstruida rápidamente, y era más magnífica que nunca. Observación. Parece que vemos una variación de la mujer del Apocalipsis, que está encinta, y a la que el dragón intenta devorar. Es interesante que el hombre sobre el caballo blanco, que salva a la iglesia, se ve justo después de esto en la visión de la Beata Emmerich. Una posible confirmación por parte de la Beata Emmerich, de que la mujer vestida del sol, y el jinete blanco del Apocalipsis, se refieren a la llegada del gran monarca. Profecía católica. Yves Dupont. 10 de septiembre de 1820. Vi la iglesia de San Pedro. Había sido destruida, salvo el santuario y el altar mayor. San Miguel descendió a la iglesia, vestido con su armadura, y se detuvo, amenazando con su espada a algunos pastores indignos que querían entrar. La parte de la iglesia que había sido destruida, fue rápidamente cercada con madera ligera, para que el oficio divino pudiera celebrarse como era debido. Luego, de todo el mundo vinieron sacerdotes y laicos y reconstruyeron los muros de piedra, ya que los demoledores no habían podido mover las pesadas piedras de los cimientos. Y entonces vi que la iglesia estaba siendo reconstruida rápidamente, y que estaba más magnífica que nunca. Profecía católica. Yves Dupont. 1 de octubre de 1820. La iglesia está en gran peligro. Debemos orar para que el Papa no abandone Roma. Innumerables males resultarían si lo hiciera. Ahora están exigiéndole algo. La doctrina protestante y la de los griegos cismáticos se difundirán por todas partes. Ahora veo que en este lugar, Roma, la Iglesia católica, está siendo socavada tan hábilmente, que apenas quedan un centenar o más de sacerdotes que no hayan sido engañados. Todos trabajan por la destrucción, incluso el clero.
Una gran devastación está ahora cerca. Nota. Nuevamente vemos una profecía de un papa, que está considerando huir de Roma. La devastación está cerca. Cuando esto sucede, los males sobre la Iglesia, han sido traídos por las doctrinas protestantes y cismáticas. En aquellos días, la fe caerá muy bajo, y solo se conservará en algunos lugares. Profecía católica. Yves Dupont. El hombrecillo negro de Roma, a quien veo tan a menudo, tiene a muchos trabajando para él, sin que sepan claramente con qué fin. También tiene a sus agentes en la nueva Iglesia negra. Si el Papa abandona Roma, los enemigos de la Iglesia obtendrán la ventaja. Veo al hombrecillo negro en su propio país, cometiendo muchos robos y falsificando cosas en general. La religión está allí tan hábilmente socavada y sofocada, que apenas hay 100 sacerdotes fieles. No puedo decir cómo es, pero veo que la niebla y la oscuridad aumentan. Todo debe ser reconstruido pronto, porque todos, incluso los eclesiásticos, están trabajando para destruir, y la ruina está al alcance de la mano. Los dos enemigos de la Iglesia, que han perdido a su cómplice, están firmemente resueltos a destruir a los hombres piadosos y eruditos, que se interponen en su camino. Nota. El hombrecito negro sigue siendo un misterio. Definitivamente, un enemigo satánico de algún tipo. La vida de Ana Catalina Emmerich. Reverendo Carles Schmoger. 4 de octubre de 1820. Cuando vi la iglesia de San Pedro en ruinas, y la manera en que tantos clérigos se dedicaban a esta obra de destrucción, ninguno de ellos deseaba hacerlo abiertamente delante de los demás. Me sentí tan angustiada que clamé a Jesús con todas mis fuerzas, implorando su misericordia. Entonces vi ante mí, al Esposo Celestial, y él me habló durante largo tiempo. Dijo, entre otras cosas, que este traslado de la iglesia de un lugar a otro, significaba que parecería estar en completa decadencia. Pero se levantaría de nuevo. Incluso si solo quedara un católico, la iglesia vencería de nuevo, porque no se basa en los consejos y la inteligencia humana. Se me mostró que casi no quedaban cristianos, en el antiguo sentido de la palabra. Profecía católica. Yves Dupont. Sin fecha precisa. 1820-1821. Veo muchos eclesiásticos excomulgados, que no parecen preocuparse por ello, ni siquiera se dan cuenta de ello, es decir, los religiosos liberales. Sin embargo, son ipso facto excomulgados, siempre que cooperan con empresas, entran en asociaciones y adoptan opiniones sobre las cuales se ha lanzado un anatema. Se puede ver de este modo, que Dios ratifica los decretos, órdenes y prohibiciones emitidas por el jefe de la iglesia, y que Él los mantiene en vigor, aunque los hombres no muestren ningún interés por ellos, los rechacen, o se rían de ellos con desprecio. Profecía católica. Yves Dupont. 27 de enero de 1822. Vi a un nuevo papa, que será muy estricto, el pontífice angélico. Alejará de sí a los obispos fríos y tibios. No es romano, sino italiano. Viene de un lugar que no está muy lejos de Roma, y creo que proviene de una familia devota de sangre real. Pero todavía, debe haber mucha lucha y agitación por un tiempo. Profecía católica. Yves Dupont. 22 de octubre de 1822. Vendrán tiempos muy malos, en los que los no católicos llevarán a mucha gente por el mal camino. Se producirá una gran confusión. También vi la batalla. Los enemigos eran mucho más numerosos, pero el pequeño ejército de los fieles aniquiló filas enteras de soldados enemigos. Durante la batalla, la Santísima Virgen se encontraba en una colina, con una armadura puesta. Fue una guerra terrible. Al final, solo sobrevivieron unos pocos combatientes por la causa justa, pero la victoria fue suya. Profecía católica. Yves Dupont. 22 de abril de 1823. Una extraña iglesia ecuménica. Vi que muchos pastores se dejaban llevar por ideas peligrosas para la iglesia. Estaban construyendo una iglesia grande, extraña y extravagante. Todos debían ser admitidos en ella, para estar unidos y tener los mismos derechos. Evangélicos, católicos, sectas de todo tipo. Tal debía ser la nueva iglesia.
Pero Dios tenía otros designios. Profecía católica. Yves Dupont. En París, en la ciudad, reinaban una miseria terrible, corrupción y abominación. Parecía que se estaba hundiendo, y que no quedaría piedra sobre piedra. De las visiones de la venerable Ana Catalina Emmerich, Reverendo O'Brien. Sobre la iglesia ecuménica. Construyeron una iglesia grande, singular y extravagante, que debía acoger a todos los credos con derechos iguales. Evangélicos, católicos y todas las denominaciones, una verdadera comunión de los impíos, con un pastor y un rebaño. Iba a haber un papa asalariado, sin posesiones. Todo estaba listo, muchas cosas terminadas. Pero en lugar de un altar, solo había abominación y desolación. Así iba a ser la nueva iglesia, y fue por eso que él había prendido fuego a la antigua. Pero Dios quiso que fuera de otra manera. La vida de Ana Catalina Emmerich, Reverendo Carles Schmoger. Sobre los cristianos cismáticos. Quizás parte de la iglesia ecuménica mencionada anteriormente. Vi varias iglesias, o más bien casas de reunión coronadas por veletas. Las congregaciones, desunidas de la iglesia, corriendo de aquí para allá como mendigos, que se apresuran a los lugares donde se distribuye el pan, sin tener ninguna relación ni con la iglesia triunfante, ni con la iglesia sufriente. No estaban en una iglesia viva, fundada regularmente, una con la iglesia militante, sufriente y triunfante, ni recibían el cuerpo del Señor, sino solo pan. Los que estaban en el error sin culpa propia, y que piadosa y ardientemente anhelaban el cuerpo de Jesucristo, fueron consolados espiritualmente, pero no por su comunión. Los que habitualmente comulgaban sin este amor ardiente, no recibieron nada. Pero un hijo de la iglesia, recibe un inmenso aumento de fuerza. La vida de Ana Catalina Emmerich, Reverendo Carles Schmoger. Sobre Roma. Vine a la iglesia de Pedro y Pablo, Roma, y vi un mundo oscuro de angustia, confusión y corrupción, a través del cual brillaban innumerables gracias de miles de santos, que reposan allí. La vida de Ana Catalina Emmerich, Reverendo Carles Schmoger. Se acerca el fin de los tiempos. A mi alrededor, veo una guerra terrible y sangrienta, que se acerca desde la medianoche, en el norte, y desde la tarde, en el este. He oído, que Lucifer, si no me equivoco, será liberado por un tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000. Vi la tierra cubierta de tinieblas, todo estaba marchito y estéril, todo daba la impresión de consumirse. Parecía que hasta las aguas de los manantiales, se habían agotado. Vi cómo el trabajo de las tinieblas, se multiplicaba entre los pueblos. Vi países y pueblos en la mayor de las penurias, y luchando entre sí violentamente. En el centro del campo de batalla, había un abismo gigantesco, en el que parecían caer las facciones en pugna. Profecía. Una historia del futuro. Robert Nelson. Ojalá hubiera llegado el momento, en que el Papa vestido de rojo reinara, el pontífice angélico. Ver a los apóstoles. No los del pasado, sino los apóstoles de los últimos tiempos, y me parece, entre ellos está el Papa. También me dijeron, si mal no recuerdo, que él, Satanás, será desencadenado por un tiempo, de 50 o 60 años antes del año 2000. Los profetas y nuestros tiempos. Reverendo Gerald Cuyetón. Beata Ana Catalina Emmerich, ruega por nosotros. Ave Crux, Ave María.